Este es su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia, también gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste y a las de La Pantera. Queridos amigos, el privilegio de estar con ustedes, también con nuestro hashtag Voces del Periodista. Y bueno, de parte del maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México y su servidora, bueno, pues agradecerles con todo nuestro corazón su presencia, su compañía, su participación. Queridos amigos, gracias al ingeniero Víctor Melara, Daniel Gutiérrez Morano, Milton Partida, David Hernández, y por supuesto aquí, gracias al apoyo solidario de Jonathan Álvarez y por supuesto de don Morrison. Julián Solís Rubio Gutiérrez. Exactamente. A nombre de nuestro productor y director general, Maurice Salum, les agradecemos enormemente. Queridos amigos, son momentos de mucha reflexión, de tener una balanza, de hacer un equilibrio en nuestras reflexiones, en nuestras emociones, porque puede venir, como ha sucedido, un evento que nos da gusto a los mexicanos, como es el campeonato, bueno, el campeonato de este juego, ¿no? Del juego inicial para México, el campeón, pues ganarle a Alemania, campeón mundial, bueno, no se puede soslayar, aún para los que no somos aficionados al fútbol, y sin embargo, es la presencia de México, reporten mucho, es una emoción interesante, importante, pero es un ente ajeno a lo que es la parte de continuidad, digamos, de nuestra vida, a la dinámica de la vida, lo natural, lo normal. Bueno, esto es bueno tenerlo, pero hay que tener como nuestros estantes de emociones, de pensamientos, de reflexiones muy atentos. ¿A qué me refiero? A que este gusto, qué bueno que lo festejemos, qué bueno que estemos atentos en ella, pero que no por ello se nos quite esa parte de entusiasmo verdadero que debemos de tener para participar en las próximas votaciones el 1 de julio. ¿Por qué? Porque ahí sí va a trascender mucho más a nuestras vidas que lo que pueda ser un partido de fútbol, que es importante, es interesante. Por supuesto, ¿quiénes somos para minimizar esto, verdad? Sobre todo cuando hay una afición tan importante en México, cuando también es necesario el ánimo y bueno, por todo lo que hemos vivido. Pero que no se nos olvide que eso no va a transformar nuestras vidas. La votación del 1 de julio puede hacerlo. Entonces, pues estar alerta de todo esto, darnos cuenta que ha habido notas muy importantes que están sucediendo y que hay que estarlas viendo, que hay que estar observando. Por ejemplo, el día de hoy vimos las notas, incluso lo subí a Twitter, una nota en cuanto a que, por ejemplo, hay denuncia del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, INPEPAC, que se aprobó por unanimidad interponer ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un juicio en contra del gobernador Graco Ramírez y del secretario de Hacienda Estatal Jorge Michel Luna por no entregar al INPEPAC los recursos necesarios para la organización y desarrollo del proceso electoral ordinario. Imagínense nada más en lo que esto se traduce, como que estamos con señores feudales que pueden decir sí o no a cualquier evento, pueden decir entrego el recurso o no. Esto pensémoslo muy bien, queridos amigos, sobre todo por lo que quiere decir de verdaderos derechos que tengamos los ciudadanos o no. Y luego el segundo punto, qué tanta confianza y qué tan confiables son estas entidades, precisamente, que deben de ser y deberían de ser totalmente incuestionables. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. Gracias también a las frecuencias de Radio Turquesa
El Grupo de la Pantera. Exactamente, el Grupo de la Pantera. Hashtag Voces del Periodista. Queridos amigos, retomando esto que platicábamos de asuntos de los que hay que estar alerta, por ejemplo, como una nota en la cual hubo un incidente muy delicado en una mina, por ejemplo, y no se da el acceso para buscar a personas que están desaparecidas. Hay que tener mucho cuidado. Esto es en Chihuahua. Aquí, de acuerdo a varios activistas, están denunciando que en el municipio de Urique, en la Sierra de Chihuahua, pues necesitaban reportar información sobre la ruptura de una presa de Jales, así se llaman, pero con desechos tóxicos, queridos amigos. Esto en la mina Río Tinto, propiedad de la empresa TransCanada, ubicada en el poblado de Cieneguita. Esto es delicado. El accidente ya tiene días que ocurrió el 4 de junio y sin embargo no han podido tener acceso e ir por algunos mineros como son José María Santini Vega, Óscar Iván Manjarres Vázquez, Román Rodríguez Chávez, Montserrat Cervantes Orduño y Juan Escalante Valenzuela. Ellos siguen desaparecidos, aunque se han encontrado restos, desgraciadamente, de 2 cuerpos incompletos, no los han podido identificar. Unos 150 rescatistas, la mayoría de ellos obviamente voluntarios y familiares, son quienes están buscando a estos trabajadores. Los activistas señalan y acusan a autoridades federales y estatales de proteger a la minera TransCanada, de protegerla y negar la dispersión de contaminantes a lo largo de 29 kilómetros en Urique. Esto en el estado de Chihuahua. Por ejemplo, una nota tan relevante, porque por desgracia no es la única. Nos damos cuenta que la contaminación del agua es tremenda. No por ello nosotros, y es connotado que una de las guerras más importantes de este siglo es la guerra del agua, y será la guerra del agua, y está siendo la guerra del agua. Una nota fundamental es precisamente el que se haya dado un decreto por el cual se facilite la utilización, se concesione el agua de 300 cuencas hasta por 50 años a empresas privadas y básicamente, primordialmente, mineras. Las otras son sobre el fracking, sobre la extracción de hidrocarburos. Queridos amigos, ¿en dónde estamos? Debemos estar alerta de esto que es fundamental. Hay aquí documentos que pues esto indican. Hay que dar seguimiento y esto es sumamente delicado. Entonces, independientemente que fíjense cómo tenemos que estar todos nosotros, tenemos que estar con, por ejemplo, alerta de que vamos a votar, por quiénes vamos a votar, cómo debemos votar. Por otra parte, pues alerta de este tipo de situaciones tan delicadas, tan graves, que es realmente un engaño, una circunstancia que nos afecta a la vida a todos y que está tras bambalinas. No es algo que se haga abierto porque son recursos de todos. Esto debería de ser de cara a todos y consultar a todos. Ya se habían hecho mesas de diálogo, mañana tendremos este tema a tratar, no profundizaremos demasiado porque aquí no podemos estar tanteando o diciendo algunos datos que no sean netamente exactos. Vamos a tener especialistas que nos van a hablar sobre este dato, exactamente en dónde iban las negociaciones. Hemos aquí charlado en este programa sobre el tema, pero es sumamente delicado que se dé la vuelta y que se firme un decreto de acuerdo a las informaciones que tenemos sobre el tema. Ya mañana ahondaremos porque al parecer también hay una ONG que aparentemente daba seguimiento a todo esto y que sin embargo participó, pero participó del otro lado. Hemos hablado cuántas ONGs sirven de instrumentos
para organizaciones que están manejadas totalmente por los mismos intereses depredadores, ¿no? Entonces hay que estar alerta. Jorge, querido. Celeste linda, amigos, veo con suma preocupación el futuro inmediato de este país. Y lo voy a decir con toda responsabilidad. ¿Recuerdan ustedes cuando se dio el golpe para liquidar a Luz y Fuerza del Centro? Y por ende al Sindicato Mexicano de Electricistas. Fue en tiempos de Felipe Calderón y fue en temporada de Campeonato Mundial de Fútbol. Ahora se acaba de dar una brillante victoria deportiva, hay que reconocerlo, una brillante victoria deportiva de la selección de la Federación Mexicana de Fútbol contra el combinado de Alemania. Y subrayo el combinado o la selección de la Federación Mexicana de Fútbol porque a esa selección no pueden acceder jugadores que no estén vinculados con los dueños del negocio. No sé si decir selección nacional. Imagino que, perdón por el paréntesis, que en los llanos hay cualquier cantidad de buenos jugadores, pero por no estar dentro de la mafia del fútbol, simplemente no trascienden. Pero bueno, fue una brillante victoria de 1-0. Ahora, yo pregunto, el país, la nación, el país pensémoslo en el territorio, la nación, o sea, el conjunto identificado de todos nosotros, ¿mejoró en algo? Tengo la impresión de que no. Sin embargo, estuve siguiendo algunos de los memes posteriores al partido. Uno de los memes decía palabras más, palabras menos. Alemania iba arriba en las encuestas y perdió. No sé si me explico a dónde quiero llegar. Decía que me encuentro preocupado. Ajá. Y la preocupación es por lo siguiente. De hecho, así lo están manejando ya en spots. Sí, claro. Que hacen paralelismo con lo que son las elecciones. Así es. ¿Qué me preocupa? A ver, estamos dentro de un sistema político que se ha sustentado en el fraude, sí, y no nada más desde la época de los neoliberales para acá. ¿Qué le hicieron a Vasconcelos en 1929? No voy a entrar en muchos detalles ni en fechas. ¿Qué pasó con Andreu Almazán? ¿Qué pasó con el general Enríquez? Celeste, sería demasiada belleza que los dueños del sistema dijeran, ahora no vamos a intentar el fraude. La combinación que veo o la ecuación es la siguiente: Campeonato Mundial de Fútbol, distractor, cierre de campañas y fraude. ¿Cómo el fraude? Pues sobre todo por la compra anticipada de votos vía, por ejemplo, las tarjetas electrónicas. Esa sería una de las maneras. O sea, no descarto un fraude. Bueno, pues queridos amigos, en este contexto también, fíjense nada más cómo uno se pone a lucubrar. No quiere decir que tengamos razón, pero por ejemplo, platicábamos con algunos compañeros periodistas hoy en la mañana, precisamente sobre estos supuestos encontronazos que se están dando sobre el segundo y el tercer lugar. Mucha gente ya lo cuestiona, mucha gente piensa que es un teatro para validar el pase de estafeta del segundo al tercer lugar o viceversa, pero el chiste es de que se viera una real competencia. Por otra parte, también no podemos soslayar que hay una parte en el equipo del segundo y del tercer lugar, pero básicamente que están capitalizando bien, y lo digo bien en el sentido, digamos, de promoción, o como ustedes le quieran llamar. Técnicamente, ¿en qué sentido? A jalar a las personas que están indecisas o a procurar hacerlo.
en el tenor de tratar de utilizar algunos argumentos que están muy alejados de las realidades que se han vivido y cómo las han vivido los propios candidatos. Entonces, se articula y se maneja mucho el que se metería a la cárcel al actual presidente de la República. O sea, ha sido un discurso que se maneja mucho y muy repetidamente. No sabemos qué tan real sea, qué tan posible fuere, qué pasaría después, pero finalmente hay estrategias para capturar votantes. Y entonces ya uno ve muchísimas cosas y hay que estar alerta. Básicamente, amigos, reitero, la historia y el actuar de los contendientes, básicamente, más allá de lo que nos digan. Y por ejemplo, ahorita sacan un anuncio donde llenan un vasito, ¿no? Y unos vasos, y si tú estás y todo, están en eso, en tratar de hacer una percepción de que están ganando o que pueden jalar una cantidad importante de votantes a través de esto. Bueno, todo se valdría aquí, solamente que lo que no se vale es que los ciudadanos no estemos atentos por el candidato que querramos ir, pero que realmente estemos conscientes de por quién y por qué, ir por sus historias. Yo quisiera, después del corte, Celeste, si me lo permites, hacer un símil. Ya se ha hecho en el programa, pero retomarlo fue un planteamiento muy interesante de alguno de nuestros colaboradores, de que en la política y en la lucha libre se utilizan los mismos recursos. Pero creo que ya tenemos que ir a un corte. Y están los técnicos y los rudos. Claro. Bueno, entonces vamos a ir a un corte, queridos amigos. No tardamos. Enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia que es plural, igual que Radio Turquesa, La Joya del Sureste y las frecuencias de la Pantera, nuestro hashtag Voces del Periodista. Queridos amigos, seguimos transmitiendo en vivo desde el Club de Periodistas de México, esta Ágora Pública, este Templo de la Libertad, y bueno, compartiendo con el maestro Jorge Santa Cruz sobre todo esto, que nos hablaba de estas técnicas que hay y que se aplican no solamente en la lucha libre, sino en diferentes ámbitos, ¿no? Y siempre hay también los que les pudiésemos llamar técnicos y los que se les pudiese llamar rudos. Te seguimos escuchando, Jorge. Sí, Celeste, mira, a lo largo de los años hemos tenido compañeras y compañeros, por ejemplo, que cubren la lucha libre, ¿no? Y esas compañeras o compañeros, no vamos a revelar sus nombres, por supuesto, pero fuentes confiabilísimas, nos decían previo a una gran lucha espectacular, ¿no? Sea en la México o sea en la Coliseo. Va a ganar fulano y por lo tanto va a perder la cabellera Mengano, o al revés, Mengano va a ganar y le va a quitar la máscara al otro. Y luego sucedía así. Alguna vez nos detuvimos aquí frente al Palacio de Bellas Artes, a un costado, en el costado, digamos que es el costado sur-oeste, el que da hacia literalmente hacia Avenida Juárez y la Alameda. Era el mes de febrero, era el Día Mundial de la Mujer y había muchos espectáculos y actividades culturales. Una de ellas, o uno de esos espectáculos, fue una lucha libre. Y entonces, pues tuve la oportunidad de estar muy cerquita del encordado y veía, Celeste, cómo la luchadora que se estaba defendiendo le daba un momentito a la que le estaba atacando, pero luego la que estaba atacando le daba un momentito a la que se iba a defender, con una sincronización perfecta. Un ritmo de tal forma que una y otra sabían qué llave o qué pirueta se iba a ejecutar. Muy rápido. Otro compañero o comunicador muy cercano a la lucha libre, cuando le comenté esto, me dijo, sí, es muy sencillo. Ellos se ponen de acuerdo, o ellas se ponen de acuerdo.
la llave 3, la 9, la 11, la 4, la 5. Y entonces ya saben qué rutina van a ejecutar. Bueno, me da la impresión de que están preparando lo mismo en el próximo proceso electoral, porque aparentemente uno de esos candidatos está atacando fortísimo al actual jefe del Ejecutivo Federal. ¿Quién me dice a mí, ciudadano, que no es esa una maniobra como la de la lucha libre? Al menos yo no te lo podría responder, no sé, nuestros queridos amigos radioescuchas, si sí lo pueden hacer, ¿no? Pero lo que sí es que la burra no era arisca, perdón por lo coloquial, pero así es, la burra no era arisca, pero ahora ya podemos pensar cualquier cosa. Entonces, mientras tanto, nosotros tenemos que hacer lo propio, y perdón que seamos tan reiterativos. Si usted va a votar por una sugerencia, por cualquiera de los candidatos, de los contendientes, pues hay que arroparlos, digamos, con lo que pudiesen necesitar para que realmente lleven a cabo sus programas. Entonces, seguramente usted ya lo habrá pensado, no les estamos diciendo nosotros ni cómo ni dónde, es una reflexión solamente, porque quiénes somos nosotros, ¿verdad?, para decirles a ustedes. Pero, por ejemplo, si usted quiere y está a favor de alguno de los contendientes, bueno, hay que arroparlo para que con el legislativo pueda llevar a cabo sus objetivos, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante, reflexionar sobre esto, a lo mejor no con los presidentes municipales o no con algunas otras instancias de gobierno, pero sí con las partes de diputaciones y de senadores para que puedan operar pues los cambios que crean pertinentes hacer. Entonces hay que reflexionar mucho esto y esto es muy importante, Jorge. Porque esa es la otra parte, Celeste, la otra parte de la estrategia de los grupos en el poder, es decir, bueno, no está garantizado que el que va en la punta triunfe, ya vieron lo que pasó con Alemania y México. Pero por si las dudas, vote dividido, o sea, vote por uno y vote por otro. Voy a dar una cifra muy sencilla para que quienes están interesados en que se revierta el actual estado de cosas que tiene más de 70, 80 millones de mexicanos en pobreza, se requerirían que un partido tuviese 251 diputados en el Congreso de la Unión y 65 senadores en la llamada Cámara Alta. Entonces, con el voto dividido, ¿qué es lo que dicen? A lo mejor hacemos el fraude, pero aparte de eso lo asumo yo, perdóname, yo asumo la responsabilidad. A lo mejor, independientemente de un posible fraude para la presidencia, pues también le restamos poder a este partido o a este grupo de partidos que están amenazando los sucios negocios que tienen en la pobreza la mayoría de los mexicanos. Así lo veo yo. Y otra cuestión también, amigos, vamos a hablar en los próximos programas con personas que tienen experiencia en la cuestión, como le dicen, de los mapaches, ¿no? Que nos van a poder decir por este ámbito que pudiera haber de triquiñuelas. También por la cuestión cibernética, pero también por la cuestión de los hilos sueltos que pudiésemos dejar nosotros como ciudadanos. En días pasados también me decían, ¿sabes qué? Hay que llegar a votar lo antes posible, porque puede haber una circunstancia de que ya se acabaron las boletas o que se equivocaron mucho y fueron desechando boletas y pues se acabaron y ahí ya no se puede hacer nada. Entonces hay que estar muy atentos y reitero, hoy es el último día para inscribirse como suplentes o propietarios o suplentes en las casillas. Así es. A quien le interese, por el partido que le interese, acudan acudan a esto. Yo esto me enteré porque me llegó un link de un video que tuvo Andrés Manuel López Obrador, en el cual hacía este
comentario sobre que tenían un número ya muy elevado de casillas ya completas, creo que un 90 y tantos %, pero sí, que por los pocos que faltaban, pues que pedía a la gente que acudieran a presentarse, a personarse con sus datos, ¿verdad? Para poder participar como representante o como suplente de casilla. Esto lo repito y lo reitero porque lo pueden hacer, me imagino que también en los otros partidos, no sé, quien simpatice por uno o por otro, pero pueden hacer esto. Esto es increíble, sí, que no se tenga esta cobertura ya. Pero lo más increíble es que no nos lo digan, que no hayan hecho una gran difusión en vez de estarse diciendo de leperadas, de cuestiones insulsas, de ataques. En vez de eso, de estarnos informando con este tipo de cosas. ¿Cuánto dinero no han gastado en eso? ¿Que eso no es un delito? Que se gane de esta manera y que no se tenga la eficiencia para realmente operar y para no estar ahorita al 12:15 quejándose de que, por ejemplo, Graco Ramírez no ha entregado los recursos para que se lleven a cabo las elecciones en el estado de Morelos, o para que ahorita nos estemos enterando de este tipo de cosas que debieran de ver las autoridades competentes, que por lo visto son incompetentes, porque si no, no estaríamos con este apuro al 12:15, porque a la gente le informarían. Y no solamente hablo para los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, hablo para lo general. Las autoridades deberían de haber informado sobre esto. Sí, claro. Y no lo han hecho. Y así como esto de otras cosas, ¿no? Entonces hay que estar alerta, Jorge. Sí, Celeste, no sé cuánto tengamos de tiempo, pero el 6 de marzo de este año, el 6 de marzo de 2018, publiqué aquí en Voces del Periodista, y luego hicimos un programa de radio, me acuerdo ese mismo día, aquí contigo, donde puse: catapultan a Anaya para neutralizar a López Obrador. Toda obra humana es por naturaleza imperfecta, no hay ser humano infalible, de eso no hay duda. Cabe pues la posibilidad de que los estrategas del Estado Profundo mexicano se hayan equivocado a la hora de ordenar la presunta persecución contra el candidato presidencial de la coalición por México al Frente, pero que en realidad lo que quieran es ponerlo como víctima, como el técnico en la lucha libre que ya está prácticamente a punto de ser liquidado y que de repente resurge y le gana al rudo. Aquí hay una situación. Finalmente se han hecho acusaciones tremendas, nada que sea poca cosa, tanto de un lado como del otro. Y sin embargo no hay nada que pueda aterrizar jurídicamente, verdaderamente. Entonces, ¿de qué se tratan las acusaciones de los unos y los otros? ¿Esto es una realidad? ¿Esto es un teatro? ¿Esto es solamente tirarse patadas para tener a la gente atenta de estas cosas y desviarla de los verdaderos puntos fundamentales, como son las historias, por qué han votado, qué han hecho, qué logros han tenido para el país, qué actividades han desarrollado y desempeñado que sean congruentes con su discurso? Eso no lo sabemos, amigos. Y sin embargo nos damos cuenta que son acusaciones, pero que en dado caso de que esto exista, pues no las han aterrizado como debiese de ser y con la seriedad de lo que se debiese tratar. Entonces hay que estar muy alerta, ¿no? Y vendrá también en el cierre de la campaña el recurso del miedo, otra vez. Lo ocurrido en Insurgentes Centro, a la altura de Nonoalco, donde aparecieron restos humanos de por lo menos 2 personas, es un claro indicativo. Entonces, creo que por ahí va a ser la campaña, máxime que uno de ellos, el señor Anaya, lo digo a título personal otra vez, sacó su campaña amor sí, o mucho amor y odio no. Entonces, yo siento que va por ahí. Ahí vemos las contradicciones. ¿Serán o no serán? ¿Ustedes qué opinan, queridos amigos? Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Entre prácticamente los 20 pesos y los 21 pesos, los 20 pesos,
La magna y los 21. Hay diferencia de centavos, Celeste. Esa es una. La otra, y esto no es palabra menor, no es porque no nos afecte, la cotización del peso frente al dólar. Cotización peso-dólar, Celeste, que también con variaciones minúsculas, pero prácticamente el dólar se está ubicando en el piso de los 21 pesos por uno. No sé si tú te acuerdas, pero en mis tiempos, tú eres mucho más chica que yo, pero en mis tiempos se decía, y escuchaba que en casa se decía, que gobierno que devalúa no es un buen gobierno. Y aquí tenemos una devaluación del peso impresionante. Nos puede decir la gente, bueno, ¿y a mí qué? Bueno, a ti tal vez no, pero sí a la empresa que te da tu trabajo y que a lo mejor pidió créditos en dólares y los intereses se le están yendo para arriba. O las importaciones. Se importa, Celeste, el 70% de la gasolina del país, 70%, y se importa más de la mitad de los alimentos y se tienen que pagar la mayoría en dólares. Entonces, si sube el precio del dólar, sube todo lo demás. Exactamente. Y lo comentábamos en días pasados, queridos amigos, cómo es posible que simplemente por autosuficiencia energética, por seguridad nacional, estemos comprando la gasolina al extranjero, cuando tenemos y debemos de tener refinerías. ¿Cómo es posible que haya países que no tengan petróleo y que tengan refinerías? O sea, si las tienen es porque se necesitan. Además, porque el petróleo no solamente es gasolina, nos quieren hacer creer que ya la gasolina es obsoleta, casi que hay que patearla, hay que deshacernos de Pemex. Eso lo decía insistentemente Luis Telles Krenzler desde por ahí de los años 90 y tantos, exactamente. Y ya vimos que, bueno, si fuera tan indeseable, ¿por qué hay tantos deseándolo, no? Y por qué hay tantas empresas tras de ello. Sí, claro. O sea, si no se necesitara, ¿qué necesidad hay de que tantas empresas vengan para acá? Lo mismo, hay que tener mucha precaución con todo esto, con todos nuestros análisis, con todo lo que podamos deducir de ello. El precio de la gasolina, el precio ya quitando todos los gastos que hubiese, es mucho menor al costo que tiene. Es de menos de 7 pesos, de 6 y pico me parece. De la gasolina. Entonces, digamos, ahorita ya estamos comprando muy caro, pero imagínense, y lo hemos dicho en este programa, que un día, pues el señor Trump o quien fuera, no es por solamente el señor Trump, quien fuera, que nos diga, ¿sabes qué? Ya no te vendo gasolina, ya no te vendo diésel. Entonces, ¿por qué despreciar y malbaratar nuestra autosuficiencia energética, que además es seguridad nacional, no es cualquier cosa? ¿Qué pasaría simplemente con eso? Entonces, ¿cómo no decirles a los señores, sí señor, cómo no, lo que usted diga? No, pues ahora quiero esto, ¿cómo no, señor? Sí, porque estamos entregados de esta manera. Entonces hay que tener mucho cuidado en todo e insisto, razonemos nuestro voto, Jorge. Y además, Celeste, la autosuficiencia del alimentaria, claro. La autosuficiencia alimentaria. Claro. Y hay otro tipo de autosuficiencia que están los neoliberales, desprecian la autosuficiencia intelectual, que evitan que nosotros seamos autosuficientes en lo intelectual, en lo científico y en lo tecnológico, y hacen muy difícil el proceso para registrar patentes, porque cada patente extranjera es carísima, en dólares o en euros. Esto es precisamente importante, y fíjense nada más, lo hemos comentado también en este programa, ha habido y hay una especie de outsourcing intelectual también para decirnos qué debemos pensar, no solamente si pensamos o no pensamos, si tenemos ciencia o no tenemos ciencia, sino cómo reflexionar. Entonces nos han ido condicionando a que
tengamos que determinarnos de acuerdo a lo que un intermediario, que pasa a través de ellos, obviamente que son ellos, nos digan, ay, qué tonto eres, qué bien estás. No, eso es totalmente fuera de foco, eso es malo, eso es, ahora está de moda la palabra populista, como si fuera sí, algo tan malo o es. tan bueno, ¿verdad? Depende el punto de vista de cada quien, pero es atemorizar, tú lo decías hace rato. Es la ¿no? técnica del miedo. Y es todo que pasa en nuestro pensamiento a través de un sedazo del outsourcing, del qué pensar, de cómo reaccionar, cómo reflexionar. Entonces, esto lo reiteramos y lo repetimos porque son momentos fundamentales en la historia de nuestro país. Así es que vamos a recapitular un poco. Parece que estamos insistiendo, y lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo en esta circunstancia de que no se nos pase, porque de por medio nos va la calidad de vida nuestra, de nuestro país. Vemos que ahora, por ejemplo, el tema que tocaremos sobre el agua, con los especialistas precisamente sobre este tema en el que vamos a profundizar. Simplemente les digo, parte de los beneficiarios de este decreto es Odebrecht y Abengoa, o sea, un mega consorcio que es Befesa. O sea, Abengoa es el más grande, Befesa es el pequeño, la parte menos enorme, pero que maneja la parte del agua, que ha afectado a tantos lugares, pero que también tengamos en cuenta, por ejemplo, el ejemplo de Saltillo, que revirtieron eso. Sí, claro. A fuerza ciudadana revirtieron eso. Entonces, ¿cómo es posible que empresas extranjeras o fueran nacionales, pero son privadas, va sobre intereses que son públicos, que debieran de ser públicos porque son de todos nosotros, puedan decidir que se haga a un lado el campo? Ahí vas con la autosuficiencia alimentaria, el poder regar, el poder distribuir, el que se tenga el derecho de nuestros pueblos originarios y obviamente el de todos nosotros. Entonces, ¿cómo hay luego empresas, ONGs que aparentan ser muy solidarios socialmente, que realmente se quejan de algunos casos aislados o algunos casos que no repercutan tanto a sus intereses, para luego tener una solvencia ante la credibilidad de la gente de creer que realmente están defendiendo los intereses de todos? Y tal parece que este es el caso de lo que ha pasado con el agua. Ya mañana lo platicaremos. Muy rápido, las claves de la manipulación se pueden resumir en dos. Una, el manejo excesivo de emociones, el hacer que las personas, más que racionalizar, se emocionen y reaccionan en consecuencia. Y dos, con argumentaciones que aparecen bastante lógicas, pero que son verdaderas trampas. Muy rápido, Celeste. Gu y Fu son chinos. Mi es chino. Por lo tanto, Chan fuma opio. Esa es una forma de manipulación a base de una generalización. Exactamente. Y que es precisamente, queridos amigos, lo que se está viviendo. Y no solamente en México, veamos que son estos mega intereses que son consorcios internacionales. Lo vimos con estas guerras de odio, con lo que ha pasado en Siria, por ejemplo, ¿no? Que quieren hacer ver que es una cuestión puramente religiosa, cuando es una cuestión inoculada desde los mismos intereses y utilizan el fanatismo. Obviamente, incluso lo fomentan porque les es beneficioso. Así es. Es exactamente esto. No caigamos en ello, no odiemos a quien piensa diferente. Fíjense que de manera personal les comparto que hay un chat de mis primos, ¿no? Y entonces, precisamente hoy estaba alguien comentando algo y casi que peleándose con otra persona porque piensa diferente que él, ¿no? O sea, va a votar diferente. No caigamos en eso, queridos amigos. Vamos a un corte. No, ya nos estamos despidiendo. Gracias. Un abrazo cariñoso. Hasta mañana. Gracias.